Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Tenemos para hoy pautado una reunión vía Zoom de Historia 2. Vuelvo, e insisto, es en extremo importante que ustedes participen en las reuniones para que puedan preguntar, se pueda explicar y pueda haber un diálogo y una conversación al respecto. En este caso, vamos a explicar la cuarta actividad, la segunda del segundo corte, que tiene que ver con el examen, ¿verdad? En este caso, el examen se realizará en grupos de dos. Ustedes se organizan de manera adulta con el compañero que van a hacer el examen. No se aceptan exámenes individuales, ¿sí? Usted tiene que buscar un compañero o una compañera con quien hacer su examen. Si usted envía su examen individual, no se le acepta, ¿ok? Porque esa es una de las exigencias. En grupo de dos estudiantes, responder y exponer las preguntas del cuestionario adjunto. Esas preguntas del cuestionario adjunto están en su mayoría tomadas o tienen que ver con las exposiciones que ustedes hicieron y con los temas que están subidos al aula en clases, muchas preparadas por mí vía YouTube y otros material de apoyo, ¿sí? O sea que lo que va, el examen es un refrescamiento, un insistir, un volver a preguntar algo que ustedes ya han estudiado. Entonces, en grupos de dos estudiantes, responder y exponer las preguntas del cuestionario adjunto. Para la realización del trabajo deben apoyarse en los videos y material de apoyo subido al aula de sala. La exposición se hará mediante un video no mayor a 15 minutos. Eso es muy importante. Incluso el video, entre más corto y preciso, mejor. Realizado con Zoom. Les ruego, por favor, hacer la presentación en PowerPoint o, o hay otro método que ustedes usan, pero el video sí única y exclusivamente en Zoom. ¿Por qué? Porque Zoom, cuando usted hace esto que yo estoy haciendo aquí, el video se elabora de manera inmediata. O sea, usted tiene, se terminó la conversación, la clase, se hace el video. Y subirlo a YouTube no demora más de 5 minutos máximo. En cambio, cuando usted lo hace con otra plataforma, eso es exageradamente demorado, no se sube, generan todos esos problemas. Entonces, el video se hace con Zoom. Es la forma más fácil, rápida de hacerlo. Usted programa, abre su Zoom, comparte su exposición. Si su compañero no está con usted, hace una reunión. Los dos están en la reunión, él habla primero, usted habla después, indistintamente. Sí, para hacer ese examen tienen que elaborar una presentación de PowerPoint donde ustedes con la presentación van a explicar. No es que ustedes se va a ver la cara y van a leer, no. Aquí digo yo, el cual se deberá subir a YouTube y cuyo link se enviará conjuntamente con la presentación en PowerPoint en formato PDF al aula de Saya. Y el link debe colocarse directamente en los comentarios. O yo prefiero que ustedes suban la presentación en PowerPoint de su examen. Debe estar identificado en la primera hoja el título del trabajo, actividad 4, examen, el nombre de los estudiantes, ¿verdad? Y colocar ahí el link de forma que uno pinche y está el link. Si no está el video, el examen no se evalúa, porque la única forma de yo evaluarlos ustedes es cómo ustedes exponen y explican su examen. Ustedes me pueden contestar las preguntas seleccionando y copiando de internet, pero eso para mí no tiene validez alguna. Además que las preguntas deben ser respondidas de manera corta, breve, con imágenes, con gráficos. No tiene sentido copiar no sé cuántas páginas de internet, de Google, de lo que sea, sino que hay que resumir. El video debe estar identificado de la siguiente manera para subirlo a YouTube. Sofía Cardoso, profesora Sofía Cardoso, Historia 2, Actividad 4 y el apellido de los dos estudiantes. Es exigencia que el alumno salga en la exposición. Si usted no sale, así esté su nombre en la carátula, o si yo no lo veo, así se oiga su voz, usted no tiene nota. Usted tiene que salir como yo estoy saliendo ahorita y explicar y exponer.
Es exigencia que el alumno salga en la exposición, se vea y hable en voz clara y alta. Y tiene que identificarse y decir, yo soy Pedro Pérez, yo soy Adriana Sánchez, ¿ok? Y hablar alto y claro. Y tratar de explicar, de exponer, no de leer. Se debe presentar al inicio de su exposición, es condición que cada uno de los alumnos salga en el video exponiendo y se vea en el video, así como que se presente con nombre y apellido. El estudiante que no se vea en el video haciendo su exposición, lamentablemente no será evaluado. El video se debe hacer mostrando la presentación en PowerPoint. Insisto, es muy importante. Hay veces que ustedes se graban leyendo el examen y yo no veo la presentación en PowerPoint, no veo cómo prepararon el material, no. Tiene que prepararse el examen, contestarse mediante una presentación de PowerPoint con pequeños esquemas, dibujos y exponer. Vamos a seguir aquí hablando, aquí comentando qué más dice. No se debe enviar ningún link para ver la presentación en PowerPoint. No se debe enviar ningún link para ver la presentación en PowerPoint. Eso me trae muchísimos problemas, porque si el link no abre, el link no. Usted suba en PDF su presentación en PowerPoint, que generalmente se puede subir, y en formato PDF. Los grupos que no cumplan con lo pautado y los requisitos no serán evaluados. Los estudiantes que ingresen tarde a la materia y no tienen grupo deben integrarse a los grupos ya organizados. Entonces, cada extensión, que ustedes están ahorita organizados por extensión, deben ahora organizar grupos de dos, no ni tres, ni uno, ni dos, sino dos. ¿Sí? Esa es la exigencia. Da el número de estudiantes para organizarse en dos, ¿ok? Y entonces armar su trabajo. Las preguntas que las voy a leer. Uno, ¿cuáles fueron los arquitectos más reconocidos del Renacimiento? Usted habla de Alberti, de Brunelleschi, ¿verdad? De Palladio, de Bramante. ¿Quién fue Filippo Brunelleschi? Habla brevemente, que fue un arquitecto del Renacimiento, que nació en tal o cual parte. ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Brunelleschi? Señale el nombre y ubicación y fecha de construcción de 3 o 4 de sus obras. ¿Quién fue León Battista Alberti? ¿Verdad? Y esa es una pregunta. Ya vamos para allá atrás. Me vine, vamos para acá. Aquí estamos. ¿Quién fue León Battista Alberti? ¿Cuáles fueron las obras arquitectónicas más importantes de León Battista Alberti? ¿Verdad? Santa María Novella, en fin. Señale nombre y ubicación, fecha y construcción. Entonces usted pone las 4 obras, los dibujitos de las 4 obras, y dice, esta se llama así, Santa María Novella, en tal año, esta se llama así, y las contesta. Este es un examen puntual. ¿Quién fue Donato Bramante y cuáles fueron sus obras arquitectónicas más importantes? ¿Okay? El templete de San Pedro, entre una de sus. Luego viene la definición de unos términos. Defina qué es manierismo, hacer a la manera de, porque cuando comienza el manierismo tenemos un cambio ya del inicio del Renacimiento a mediados del Renacimiento y hacer a la manera. El manierismo no es otra cosa que hacer a la manera de, y uno de sus principales representantes es Andrea Palladio. Entonces defina manierismo y comente brevemente sobre los principios arquitectónicos del manierismo, ¿verdad? Esa es la pregunta 7. La pregunta 8. De los personajes a continuación indicados, señale brevemente quiénes fueron, cuál fue su obra e indique el periodo que viene. Entonces usted pone Miguel Ángel, ¿verdad? Un pintor, en tal época nació, tiene tal obra. El Greco, español. Diego Velázquez, un pintor español de tal época. Botticelli, uno de los arquitectos, de los pintores más representativos del Renacimiento, de inicios del Renacimiento, a pesar de que él es del siglo XIII, y pone Leonardo da Vinci, ¿verdad? Colocar 4 imágenes de la obra de cada artista, así como resumen, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las nuevas tipologías arquitectónicas incorporadas en el Renacimiento? Que me gustaría que ustedes estuvieran para explicar. ¿Qué es una tipología? Cuando nosotros o ustedes, uno les manda a que vamos a diseñar
un hospital. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se hace? Buscar información sobre los hospitales, porque los hospitales son una tipología, ¿sí? Es un conjunto, algo que es un centro de salud. Eso es un grupo que se identifica con el nombre de hospital. Puede haber muchos tipos, muchos modelos de hospitales, pero el hospital es una tipología arquitectónica, ¿ok? Que tiene ciertas características, aunque varíen los proyectos y los modelos, los hospitales tienen una tipología. Cuando usted va a hacer un centro educativo también, eso es una tipología. Varía la forma, puede variar la organización, puede haber nuevas cosas, pero es un conjunto que se identifica como centros educativos. Es como por ejemplo, zapatos. La tipología es zapatos, ¿ok? Cuando usted le dicen zapato, ese es un grupo que se identifica como una tipología. Hay cantidad, infinidad de modelos de zapatos, pero cuando hablamos de zapatos, usted le viene a la cabeza algo. Entonces, en el caso del Renacimiento, hubo la incorporación de nuevas tipologías. ¿Por qué se van incorporando nuevas tipologías arquitectónicas a lo largo de la historia? Porque se incorporan nuevos usos, nuevas actividades. Por ejemplo, el aeropuerto es una tipología. Las mediatecas o cibercafés son una tipología, porque allí se desarrolla una determinada actividad. Entonces, durante el Renacimiento hay una tipología muy importante que surge en el Renacimiento, que son los palacios. Estaban los castillos, que eran las casas del rey, las casas de las reinas, de los reyes, vinculados al señor feudal. Pero como en el Renacimiento surge una clase social que tiene mucho dinero, que es poderosa económicamente, pero no tiene poder político y no tiene una imagen social, que son los mecenas, ¿verdad? Entonces, este grupo, como decir, los Medici, quieren una vivienda, una edificación que los identifique. Entonces surge el palacio como la vivienda con ciertas características muy grande, muy lujosa, con una serie de elementos, para que vivan ahí estas personas, estos mecenas, como los Medici, los Borgia, que tienen mucho poder económico, pero no tienen poder político, no gobiernan, no son reyes y quieren tener ese poder. Entonces, entre esas tipologías está el palacio. Ese palacio que tiene 3 niveles, ¿verdad? Que en el nivel inferior es el área de servicios, el nivel medio es el área de la actividad social, las salas, las fiestas, y el último nivel es el área de las habitaciones. Y que lo retomo de alguna manera, por ejemplo, del Coliseo Romano. Entonces, en cada nivel pongo un orden griego, dórico, jónico, corintio, y entonces se desarrolla esos palacios. ¿Quién desarrolla algunos de esos primeros palacios? Alberti, Alberti, y luego, entonces esa es una tipología de arquitectónica. ¿Quién? Brunelleschi también. En la otra tipología que se acuña, ¿verdad? Que también vinculada a la vivienda, son las villas paladianas. Ya la gente deja en ese transcurrir histórico de vivir, no es que deje de vivir, sino ya las personas con mucho poder económico de que creían esos palacios, que se crea esa tipología, también surge la necesidad de tener unas viviendas muy confortables en las áreas rurales para veranear, para ir de vacaciones. Entonces surgen las villas paladianas. ¿Quién acuña las villas paladianas? Palladio. Entonces esas son las dos grandes tipologías. Y también podemos hablar de los hospitales que salen de los centros religiosos, de los conventos, para hacer una edificación de uso público más vinculada a las alcaldías, a los entes gubernamentales de la época. Entonces usted tiene que comentar ahí esas 3 tipologías. A lo largo del tiempo, como les digo, tenemos, por ejemplo, estaciones de tren, son tipologías que surgieron después. Los aeropuertos, los cines, son tipologías que, aunque hay muchos modelos, agrupan una serie de edificaciones que tienen características y actividades similares. Después de esa pregunta viene la 11. Todo esto es escribir. ¿Cuáles fueron las nuevas tipologías? El palacio, la villa paladiana, tal, de fulano y de mengano.
Describa los elementos compositivos de los palacios del Renacimiento e indique qué función se destina a cada uno de los niveles. Haga un esquema de planta y fachada. Entonces, entre una de las clases que están allí, que tienen que ver las clases que yo subí a la plataforma, y poner su nombre y apellido, yo explico cómo está organizado el palacio y las 3 zonas que tiene el palacio. Entonces usted tiene, junto con su compañero, ver esas clases que están allí. Luego pregunto quién fue Andrea Palladio, cuáles fueron las obras arquitectónicas más importantes de Andrea Palladio. Vamos a ver qué me subí. Ajá. Ajá, cuáles fueron las obras de arquitectura arquitectónica más importantes de Andrea Palladio, se la señala el nombre y ubicación, incluso puede poner el dibujito, pone el nombre y dónde está ubicado. Describa los elementos compositivos de las villas palladianas. Las villas palladianas son una gran vivienda, una vivienda esplendorosa, generalmente hecha en áreas rurales. Si nosotros vamos, por ejemplo, por Mérida, podemos encontrar villas. Esa Casa Blanca que está próxima cuando uno cruza para el terminal de pasajeros es una villa palladiana, está inspirada en una villa palladiana. Esas casas que uno ve que después se hicieron muchos años después en Estados Unidos, eh, en lo que hay una película muy vieja que se llama Lo que el viento se llevó, yo que sé, puede ver uno de esas villas palladianas y puede ver grandes y esplendorosas casas que son de alguna manera reinterpretadas de las villas palladianas, ¿verdad? Entonces usted hace su dibujito y su esquema. Y aquí, a continuación, esas son las 12 primeras preguntas, sencillamente usted va a identificar. Uno, la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? Y así va a ir identificando el David, el nacimiento de Venus de Botticelli, ¿verdad? ¿Y por qué pongo todas estas pinturas? Porque cuando usted ve esta pintura o estas esculturas, aunque usted no sepa el autor, usted sabe por la perspectiva, ¿verdad? Por el tema, que son obras del Renacimiento. Fíjense aquí la piedad de Miguel Ángel, Cristo yace muerto, tiene 33 años, ¿verdad? Y la Virgen María lo lleva en sus brazos, pero la Virgen María es una mujer joven, ¿ok? Pero es una obra del Renacimiento, la Virgen María está triste, está atribulada por la muerte de su hijo. En este caso, que es Jesucristo, ¿verdad? Que está allí muerto, bajado de la cruz, está aquí, mm, ¿cómo se llama? Aparte de la Virgen María, las otras compañeras que lo bajaron, pero Cristo es un hombre de carne y hueso, ¿sí? Se ve acá los pectorales, se ven las manos con los clavos ensangrentados, la cara, ¿verdad? Lo adolorido, y se ve bueno, que es alguien que falleció. Y así cada una de estas imágenes tienen características que de alguna manera representan más la humanidad. Acuérdense que el Renacimiento, una de las características es el humanismo. Entonces, estos personajes no son de antes del Renacimiento o no son del periodo clásico de Grecia y Roma, son después, son del Renacimiento o después, porque de alguna manera muestran el sentido humano de lo que se está mostrando, de la obra del personaje. Y también sé que es después del Renacimiento porque puedo pintar no necesariamente todo lo vinculado a la Iglesia Católica, a la Virgen, a los santos, a Jesús, sino puedo recrear una mitología como es el nacimiento de Venus, que es este que está acá. Entonces así, cada una de estas imágenes que están aquí, pues hay que identificarlas, ¿verdad? Tenemos aquí Santa María de las Flores de Brunelleschi, la cúpula de Santa María de las Flores con su linterna. Tenemos aquí el Palacio, el Hospital de los Inocentes y otra serie de obras de iglesias, ¿verdad? En donde vemos todo el lenguaje renacentista.
Entonces hay que colocarlas, ¿verdad? El Palacio de los Paxi, un detalle del Hospital de los Inocentes, muy interesante. Aquí tenemos el Hospital de los Inocentes arriba que explico con detalle en los videos. Un detalle aquí de los dos medallones adosados a la pilastra. Aquí un detalle interior de la capilla Paxi, como es por dentro con esta cúpula que tiene allí, ¿verdad? Es Santa María Novela. Este es un palacio que está aquí. Entonces están los 3 niveles del palacio que les puede servir para la respuesta anterior. Y tenemos el primer nivel, que es el nivel, digamos, de los servicios, de la servidumbre, de todo lo que se requiere para mantener a esa familia, el área de las sociales, de los encuentros y el área de las habitaciones. Y en torno a un patio central. Tenemos aquí otro palacio, fíjense que es como si tomara parte de la fachada del Coliseo y la coloco allá con los distintos órdenes dórico, jónico y corintio. Incluso las alturas no son precisamente las que son realmente por dentro, sino juego con las alturas para darle mayor esbeltez acá. Aquí estaría por dentro ese palacio, en torno a un patio central, ¿verdad? A manera de claustro, aquí estaría la bóveda de crucería. Y aquí tenemos otra fachada de una de las propuestas de iglesia, de templo de estos arquitectos, con algunos detalles. Aquí vemos el frontis, el arco de medio punto. Entonces, la idea es identificarla. Tenemos aquí el templete de San Pedro de Bramante y su planta, ¿verdad? Que la explica. Y tenemos aquí un detalle de un cuadro de Botticelli y aquí la reconocida imagen de Leonardo da Vinci de su modulador en función de la lectura del tratado de Vitruvio. Entonces, esta es una villa palladiana, ¿verdad? Son 2 obras de Palladio. Entonces, colocar allí así, Palladio tal cosa. Entre los 2 grupos la van a contestar. Es importante, vuelvo e insisto, en que ustedes participen en las reuniones, de manera de poder hablar, poder explicar, haya más comunicación, ustedes me puedan plantear sus inquietudes, sus problemas. Bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Pueden escribir vía mensaje a la plataforma o vía WhatsApp. Bueno, saludos y que estén bien. Espero que nos podamos ver en una próxima reunión. El examen sí hay que entregarlo a la fecha pautada. ¿Por qué? Porque hay que entregar notas y cuando no se entregan notas a las fechas pautadas, los profesores nos vemos amonestados. Entonces hay que cumplir con la programación que tiene el instituto. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí a cerrar. ¿Cómo es que es esto acá? Pues buenas noches. Aquí a pinchar.